Bueno, pues hablamos de salud. Hoy un titular, equipo bariátrico. ¿Se dice así? ¿Digo bien, doctor? Así se dice, bariátrico, que significa, sabemos lo que es lo bariátrico, el peso. Es decir, hablábamos una vez, hace unos meses, con el doctor Ferrer, el doctor José Vicente Ferrer, que es uno de los pioneros de la cirugía bariátrica en nuestro país y que es esa cirugía que ha hecho cambiar la vida a muchas personas. Pero él me comentaba el otro día que él no está solo, como casi todo ahora en medicina, y hoy viene precisamente con esto a presentarnos a su equipo. Perfecto, pues saludamos al doctor José Vicente Ferrer. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Pues agradecerles otra vez la oportunidad de poder estar con ustedes y poder pues explicarles lo que nos pregunten y esperamos que resulte de interés para nuestros espectadores. Sin duda, bueno, y qué mejor que usted, que como líder o jefe de ese equipo, que nos presente también a las dos componentes que nos acompañan de su equipo. Pues sí, me acompañan la doctora Saiz, anestesista experta en anestesia bariátrica, y también Lidia Amador, nutricionista del equipo. Otra pieza importante que no ha podido estar con nosotros esta tarde es la psicóloga, que es una parte fundamental para evaluar el paciente, tanto antes de la intervención como durante el posoperatorio. Pues doctor, yo creo que podemos empezar por la importancia de este equipo, luego le volvemos a remarcar la importancia de trabajar en equipo, pero lo hacemos ejemplificando con una operación, por ejemplo, a nivel gástrico, una laparoscopia. Sí, yo creo que nos va a explicar hoy el doctor Ferrer una intervención muy interesante y que lo que sí que yo quiero insistir mucho en que es que todo lo que vamos a hablar hoy aquí, todas las intervenciones que hace el doctor Ferrer tienen mucha importancia. Son intervenciones de un gran experto, de un gran especialista y de un gran equipo, pero que han dado una solución fantástica a estos pacientes que por una obesidad grande, ¿una obesidad cómo, José Vicente? ¿Quién es candidato a las intervenciones tuyas? Bueno, pues hoy en concreto que queríamos comentar la operación de bypass gástrico, que es el estándar de oro de la cirugía de la obesidad y es la operación más eficaz dentro del arsenal de intervenciones que tenemos para un paciente con obesidad, y en este caso son pacientes que pesan casi el doble de lo que deberían. Por ejemplo, un paciente que mide 1,60 debería de pesar 60 kilos, pues en este caso pesaría 110, 120. Son obesidades ya de bastante importancia, como puede verse. Esto, José Vicente, no tiene nada que ver, porque sé que nuestros amigos están muy acostumbrados a oír hablar del balón gástrico, de la banda gástrica. ¿Qué diferencia darías tú? Para decir, no es un balón y no es una banda, lo sabemos. Exactamente. Son operaciones, pues, por decir así, un poquito más fuertes, que ayudan más a pacientes más complejos. Hay un cuadro que veremos en qué casos está indicada esta intervención. El balón intragástrico es adecuado para pacientes que necesitan perder 15, 25 kilos, y en esta diapositiva, en estas imágenes, estamos viendo las tres intervenciones que con más frecuencia se realizan: la banda gástrica, el tubo gástrico y el bypass gástrico. Y aquí veríamos cuáles son las indicaciones para la operación de bypass gástrico. En principio, pues un IMC de más de 45, que es pesar casi el doble de lo que el paciente debería de pesar. Son pacientes que tienen una diabetes de cierta importancia, hipertensión o colesterol, que el paciente sea picoteador, coma dulces con frecuencia y, bueno, pues que finalmente en esta intervención lo que se realiza. Bueno, es que las diapositivas están corriendo un poco más rápido, pero hacemos un resumen desde el principio. En esta intervención lo que hacemos es un estómago muy pequeño y el intestino delgado lo cruzamos de tal manera que el alimento ya no pasa por el estómago, sino que hace un pequeño bypass, por eso se llama la intervención bypass gástrico. Con eso lo que conseguimos es que el paciente come poca cantidad, lo que cabe aproximadamente en un plato de postre, y además no absorbe todo lo que se come. De tal manera que si el paciente abusa comiendo grasas o dulces, pues tiene una deposición blanda. Mientras que si come con normalidad, tiene deposiciones normales y con la misma frecuencia que cualquier persona. Es decir, la calidad de vida de esta intervención es excelente. Eso es fantástico, y yo quiero recordar a nuestros amigos
que han pasado un poquito rápidas las diapositivas, es el tiempo lo que ocurre en la tele, ¿verdad? Que Sí, no podemos llevar la velocidad que quisiéramos, pero como siempre todo queda en drmira.tv, quedará también esta charla que estamos teniendo y allí podréis verlas despacio. José Vicente, continúa tu turno otra vez. Hemos visto las ventajas y los tipos de operación. Creo que teníamos imágenes también de cómo se efectúa esa operación. Había un vídeo de cómo se realiza esa operación y bueno, vamos a verlas mientras pues el doctor nos lo explica. Bien, pues volvemos a comentar. Esta sería la intervención de bypass gástrico. Inicialmente se realiza el estómago, ahora se ve cómo se ha dividido, queda una parte arriba y el intestino delgado se secciona en un punto concreto a 200 centímetros de distancia y ahí se une con el estomaguito que ha quedado arriba y vemos cómo el alimento, que sería esta bolita roja, viene desde el esófago a ese pequeño estómago y no pasa por el estómago habitual. Ese estómago grande se bypassea. Ese contenido amarillento que vemos serían los jugos gástricos, pancreáticos y biliares, que cuando llegan a esta zona de abajo y se une con ese bolo alimenticio, que es esa figurita roja, a partir de ahí es cuando el alimento comienza a absorberse. De manera que durante todo el tramo anterior, esos 200 centímetros aproximadamente, el alimento no se ha absorbido. Y con eso conseguimos el gran efecto de esta intervención. El paciente puede comer pocos alimentos, los que necesita para nutrirse adecuadamente, y además la absorción está un poquito mermada, de tal manera que si el paciente come más de lo que debe o come mal, la operación le ayuda. Perfecto. Tan solo en un resumen, comentar, porque así pasamos ya al otro motivo que nos ocupa, que es la importancia del equipo multidisciplinar, la calidad de vida de los pacientes tras la operación, perfecta, ¿no? La calidad de vida es muy buena. La verdad es que lo mejor es ver a otros pacientes intervenidos. Nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes que hablen con otros pacientes intervenidos y en realidad hacen vida normal. Al principio los pacientes piensan, y claro, ¿y qué limitaciones tendré? ¿No puede comer mucho? Pues evidentemente, si el paciente pudiese comer mucho, no estaríamos consiguiendo el freno necesario. ¿Y me tendré que cuidar y comer pocos dulces, picotear todo? Indudablemente. ¿Y tengo que hacer una vida activa? Sí, no solamente la operación lo permite, sino que es conveniente. El paciente, en todo caso, puede hacer una vida totalmente normal y lo que buscamos es que el paciente con gran obesidad, que pesa el doble de lo que debe, vuelva a tener una vida normal. Es la clave de esta intervención. Sin duda. Y ahora sí, pasamos a ver la importancia de este equipo bariátrico que usted nos presenta, que nos ha traído aquí, junto con el doctor Mira. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Podríamos empezar, por ejemplo, por la evaluación y la preparación dietética. Por ejemplo, podría ser esa una de las posibilidades. Muy bien, ¿no? muy bien. Entonces tendríamos que hablar con la doctora Lidia Amador, ¿no? Para hablar de... Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues entonces, bueno, háblenos, doctora, de la preparación dietética, bueno, en este tipo de intervenciones que estábamos hablando. Bueno, en este tipo de intervenciones es muy importante tanto que haya un nutricionista como un psicólogo. Gracias a estos profesionales pues es posible determinar tanto un perfil dietético como psicológico de la persona. Cada persona tiene un perfil y esto de ello depende que se elija un tratamiento u otro. El perfil dietético nos permite averiguar pues, los hábitos alimenticios que tiene una persona y muy importante el psicológico si este paciente tiene algún problema de tipo emocional o conductual con los alimentos. La preparación del paciente antes de la intervención es un punto es clave, es un punto crucial para garantizar el éxito de la operación y consta de una dieta preoperatoria rica en proteínas donde el paciente pierde entre 5 y 20 kilos en función del grado de obesidad y la dieta dura durante unas 3 o 5 semanas. Además se pauta ejercicio físico siempre adaptado a las posibilidades del paciente para mejorar el estado cardiopulmonar. Una vez el paciente ha sido intervenido, empieza a incorporar los alimentos poquito a poco a su dieta mediante una dieta progresiva que va desde la fase líquida hasta la fase sólida, donde aquí el paciente ya come de todo.
Y supongo que todo eso acompañado de un estudio de anamnesis previo del paciente, historial del paciente, y de una evolución y un seguimiento minucioso en las primeras semanas después en el posoperatorio, ¿no? Siempre. De hecho, es muy importante que la persona mantenga un estilo de vida saludable y unos hábitos dietéticos adecuados para ayudar a la cirugía a largo plazo, y nosotros en este seguimiento pues contribuimos a ello. Perfecto, bueno, pues ahí está la preparación dietética, el seguimiento dietético de la operación, como nos ha contado la doctora Amador. Pero aquí tenemos a otra doctora, ¿no, doctor Mina? También, sí, que es muy importante en una intervención, evidentemente, la preanestesia y la postanestesia, sí, ¿no? La doctora Nieves Saiz, que viene ahora precisamente, nos decía, venía corriendo para llegar a tiempo y contaros cosas, y viene de anestesiar a su marido, que es un neurocirujano prestigioso de aquí. Es una de las personas más preparadas dentro del mundo de la anestesia, también de Valencia, y por tanto yo creo que el doctor José Vicente Ferrer ha sido muy inteligente y ha hecho muy bien eligiéndola. Nieves, cuéntanos, ¿cómo es un paciente bariátrico? ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué peculiaridades? Pues, la primera diferencia que tiene es el gran miedo que tienen. Eso va a ser lo primero, y en principio es lógico. Son pacientes que todos ellos dicen, no, si yo estoy bien, pero no están bien. Cardiocirculatoriamente están un poquito justos, respiratoriamente están un poquito justos, todos saben que roncan, que no pueden subir escaleras, que no pueden correr detrás de sus hijos, y eso a veces a ellos les duele, luego no están correctamente bien. También es cierto que sobre todo en estos pacientes de bypass gástrico, estos ya tienen colesterol alto, tienen hipertensión, tienen diabetes o están en los límites. Luego su cuerpo tampoco funciona correctamente. Luego entiendo perfectamente que, aunque no lo quieran reconocer, sí saben que tienen un riesgo importante. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlos. Entonces, primero nos apoyamos en todo el diagnóstico psicológico que nos han hecho primero. Importantísimo hablar con cada persona en particular, porque cada persona es distinta y nos va a plantear sus propias dudas, y los exámenes preoperatorios van a ser un poquito más exhaustivos de lo normal. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Son pacientes de riesgo, lógicamente, pero cuéntanos una cosa, quítanos el miedo a la anestesia, que hay tanto. Miedo a la anestesia, y yo creo que hay que tener respeto, no es ir al cine, yo eso se lo digo a todo el mundo, esto no es ir al cine, luego lógicamente hay que tener un poquito de respeto, sin embargo tienen que tener confianza, eso también lo digo, y tienen que tener confianza porque nos vamos a basar primero en esos exámenes preoperatorios que van a ser más exhaustivos de lo normal. Vamos a evaluarles cada persona completamente en su individualidad, cada persona va a ser distinta, son pacientes todos ellos, y cada persona que es un poquito gordita se observa a sí misma, lo que va a encontrar va a ser que se va a ver las venas más finas, se va a ver que no mueve la cabeza adecuadamente. Yo puedo hacer este movimiento, pero si tuviera ahora mismo una bufanda atada al cuello, y es lo que les pasa, este movimiento no lo podrían hacer. Luego, plantea ya unas ciertas dificultades de manejo. ¿Qué ocurre con el anestesista que se dedica a este tipo de pacientes en particular? Pues es un anestesista un poquito más preparado para ello. Mi caso particular, y es el de la mayoría de anestesistas que se dedican a esto, es que hacemos cursos de actualización permanentes, hacemos cursos de ventilación específicos, tenemos un poquito más digamos, de conocimiento en profundidad de lo que es este tipo de pacientes, y bueno, pues en algunos casos, mi caso en particular, por ejemplo, yo fui la primera anestesista española que obtuvo el diploma de seguridad en anestesia por Copenhague, con lo cual tampoco está nada mal. Pues eso es fantástico. Yo lo que sí que quisiera preguntaros también, tu momento es importantísimo, intenso, que es la anestesia y la postanestesia y el estudio preanestésico, pero cuéntanos, José Vicente, ¿cuánto dura un tratamiento de bariátrico, este que nos has contado? ¿Cuánto tiempo el paciente depende de vosotros? Bueno, antes la preparación de la intervención, como decíamos, en estos casos, que son obesidades ya tan importantes, pues aproximadamente entre 3 y 5 semanas estamos preparando al paciente, tanto desde el punto de vista físico, con esa dieta, psicológico, según qué caso los pacientes los ve la psicóloga 2 o 3 veces antes de la operación, y una vez realizada la intervención, lo correcto es seguir al paciente de forma más intensiva durante 1 año, y luego el tiempo que él nos deje. Lo idóneo es que una vez al año deben de realizar una revisión. Nos quedan apenas un minuto, minuto y medio para matizar que ese posoperatorio, como ha comentado el doctor, pues bueno, que es perfectamente llevadero, que no hay problema. Pues a mí me gustaría, sí, también que en ese minuto, pues doctor, si quieren matizar algo
sobre todo la doctora hacía así este movimiento, y yo les digo a todos ustedes que sí, que el equipo bariátrico que funciona muy bien, y me gustaría que lo matizara el doctor con sus palabras últimas y el doctor Mira también. Sí, bueno, yo quisiera matizar una cosa. El paciente bariátrico, el que nos deja este fantástico equipo, es un paciente que necesariamente muchas veces, aunque lo hemos mantenido físicamente, pues queda con un descoloramiento importante, es decir, le sobra mucha piel cuando ha perdido mucha grasa. Ahí entran los cirujanos plásticos, entramos nosotros y entran mis compañeros para hacer trabajos fantásticos que, aunque queden cicatrices, como suelen quedar la mayoría de las veces, quedan cuerpos que están muy bien, que se gustan mucho y que gustan a los demás. Pues en 15 segundos, ¿algo que matizar, doctor? Pues nada más, simplemente agradecerles el que hayamos podido participar aquí, esta oportunidad, y cualquier duda yo remitiría a los espectadores a la página web que nosotros tenemos, que es obesitas.es, donde existe mucha información de esta intervención y de otras. Y bueno, y esperamos haberles podido ayudar e informar correctamente. Sin duda que sí lo hicieron, ya lo saben, obesitas.es. Doctora Lidia Amador, muy encantado, muchísimas gracias. Doctora Saiz también, muchísimas gracias por esas lecciones magistrales en nutrición y en anestesia. También, doctor José Vicente Ferrer, muchísimas gracias también. Y hasta un próximo programa. Creo que les ha quedado claro, ¿verdad que sí, doctor? Lo importante del equipo multidisciplinar, como hemos visto, el equipo bariátrico, ya has visto, cirujano, anestesista, psicólogo o psicóloga y también nutricionista, casi nada. Pues nada, perfecto. Yo creo que ha quedado perfectamente claro. Gracias, doctor, también. Gracias a ti. Gracias a todos.